Buenas, estamos aquí otra vez en un tutorial de Simit. El último día estuvimos instalando el programa y explicando para qué servía, y hoy crearemos un nuevo proyecto y hablaremos sobre los elementos gráficos. Venimos a crear nuevo proyecto y escogemos el nombre que nosotros queramos darle, el lugar donde queremos guardar y opcionalmente podremos poner tanto un autor como un comentario. Explicación de Simit. Una vez tengamos esto listo, le damos a crear. Nos aparecerán estos tres elementos de couplings, modelos de simulación, modelos de creación automática, que son modelos elementos demasiado complejos ahora mismo y que podremos colocar desde aquí como desde el lugar donde estemos trabajando. Vamos a dejarlo para más adelante y vamos a venir aquí donde pone Project View. Este sería el lugar donde nosotros vamos a trabajar. A la izquierda tenemos un Project Navigation, que sería como un árbol donde todos los elementos generados se nos van acumulando en carpetas. Y a la derecha una ventana de Task Card, que se llama, donde tiene diferentes pestañas según lo que estemos trabajando. Principalmente nosotros vamos a usar los charts. Vamos a venir aquí, clicamos y escogemos un nombre. Y voy a explicar qué es un chart. Un chart es el lugar donde nosotros vamos a ver la simulación final. Aquí podremos crear tanto las simulaciones, interfaces, pero también podremos arrastrar los controles, las programaciones, etc. Es decir, será nuestra ventana principal de trabajo. Si nos damos cuenta, tenemos propiedades tanto en la parte superior o en la parte inferior, donde tendremos las propiedades un poco más extensas. Las propiedades del chart básicamente podrían ser añadir una rejilla, aumentar el zoom de visión, lo voy a dejar en un 100%, pero también podremos cambiar el nombre que nosotros queremos darle a este chart, el ancho y la altura y la escala. Tenemos diferentes escalas entre relaciones píxeles-milímetros y un fondo de imagen, una imagen de fondo, perdón. Si queremos añadir una imagen de fondo, tenemos que dar las dimensiones exactas que tiene la ventana de chart, porque no habrá manera posterior de desescalarlo y será muy difícil. Este programa, la verdad es que es difícil de trabajar con imágenes, ya que hay que trabajar con los componentes para poder introducirlas, etc. Vamos a venir a los gráficos. Como vemos, tenemos diferentes pestañas y en gráficos tenemos todas estas herramientas. Serían principalmente las que puede tener cualquier programa como Paint. Tenemos textos, líneas, diferentes figuras. Vamos, por ejemplo, a clicar el texto, vamos a arrastrar, o también simplemente podemos clicar y mantenemos nosotros y damos el tamaño que queramos. Voy a poner un texto de ejemplo, voy a seleccionarlo y aquí podemos cambiar tanto la fuente como el tamaño. Es necesario indicar que no se pueden introducir nuevas fuentes, es decir, nosotros no podemos descargar e instalar nuevas fuentes, solo son las que tienen predeterminadas siemens. Pero si descubrís alguna forma, yo estoy encantado de saberlo. Podemos cambiar el tamaño y la fuente, como hemos dicho. Podemos poner negritas, cursivas, subrayados, el color que nosotros queramos darle al cuadro de texto dentro de los que están aquí predeterminados, o estos que podemos seleccionar. Damos a Preview, clicamos OK, deseleccionamos para que se cargue. Siempre tenemos que tener el elemento seleccionado si queremos cambiar las propiedades, y podemos cambiar su color de borde, sus grosores, sus estilos, el color evidentemente que tiene la fuente. Podemos girar el cuadro en diferentes posiciones, etc. dependiendo de lo que queramos. Aquí vamos a dejarlo así. Y estas dos de aquí y esta de aquí las voy a explicar posteriormente. Si venimos a la pestaña de propiedades, veamos que en general tenemos nombre, que sería el nombre que queremos dar al elemento, que es diferente del texto que podemos colocar. Nosotros podríamos llamar a esto cuadro de texto, pero sin embargo aquí podríamos poner un texto cualquiera. Como veis, se carga rápidamente. En la ventana apariencias podemos cambiar las mismas propiedades que las que tenemos arriba. Y en Layout podemos variar las posiciones, alturas, ángulos, etc. Por ejemplo, voy a poner 45 grados. Y esto es el centro de rotación. El centro de rotación, si nos damos cuenta, voy a poner esto en un color más claro para que se vea, es este circulito que se ve aquí. ¿Qué quiere decir? Si yo ahora cambio, por ejemplo, entre 0 y 45 grados, esto va a girar respecto a este punto. Pero si nosotros lo movemos y ponemos aquí los 45 grados, como ves,
como veis, se nos mueve. ¿Por qué? Porque el centro es el lugar desde donde se van a aplicar esas propiedades. Yo lo dejaría siempre en el centro, si es posible tocarlo poco, pero siempre se puede mover como nos hemos dado cuenta. Nos aparecerá el símbolo de mover el cuadro entero o mover solo el puntero. Tened cuidado con eso. También podemos aquí, si nos acercamos aquí, podemos girarlo nosotros manualmente. Y vamos a explicar algunos de los otros. Por ejemplo, podemos colocar líneas, podemos colocar rectángulos, elipses, polilíneas. Vamos haciendo una polilínea, si nosotros pulsamos escape se nos borrará y si nosotros pulsamos espacio se nos mantendrá. También podremos hacer arcos de elipses, pulsando y manteniendo se nos va formando la curva, y curvas Bézier, que lo que van a ser son una especie de curvas matemáticas que no tienen mucho que ver con el programa y se usan mucho en programas de tipo CAD o de diseño, en el que nosotros podremos ir realizando ejes, pero si pulsamos y mantenemos, vemos que se nos van formando como curvas a partir de ellos. Pulsamos, mantenemos, mantenemos. Esto nos vendrá bien según el dibujo que nosotros querramos realizar. Pulsando escape, nosotros deseleccionamos todo y vamos a borrarlo. Voy a explicar un poco alguna propiedad que tiene el rectángulo especial. Como hemos dicho, las imágenes son difíciles de insertar, entonces la manera que habría que realizarla para introducirla, al menos la mejor que he descubierto yo, sería en una figura como un rectángulo, una elipses, etc. Nos venimos a apariencia y dentro de rellenar vamos a escoger imagen. Podemos venir, escoger la que nosotros queramos. Yo tengo aquí algunas cargadas en imágenes. Voy a escoger este fondo, por ejemplo. Y ahora ya podríamos variar el tamaño. Podríamos escalarla de la forma que nosotros queramos, moverla, etc. Y para que quede mejor, nosotros vendríamos aquí a línea y quitaríamos la línea. Ahora ya solo nos aparecería la imagen. ¿Qué más cosas podremos realizar? Si nos damos cuenta y tenemos dos figuras diferentes, venimos aquí y podremos enviarla al fondo o enviarla hacia adelante. También podríamos venir y realizar una figura, la típica casa que se realiza normalmente, y seleccionar los dos elementos que hemos realizado, o arrastrando o simplemente pulsando uno y manteniendo control pulsar el otro. Aquí ya vendríamos a estas pestañas que tenemos aquí y vemos que pone agrupar. Esto lo que nos permitirá es hacer un único elemento que podemos modificar de una sola vez. Si venimos a propiedades, tenemos esas propiedades del elemento, pero también las propiedades independientemente del rectángulo, como vemos, o de la polilínea. Si nosotros venimos, por ejemplo, al rectángulo que está en este lugar, le cambiamos el color a rojo, por ejemplo, nos vemos que solo cambia el cuadrado. Pero si venimos a generar en apariencia y lo ponemos en amarillo, vemos que las dos figuras se nos cambian a amarillo. También podremos desagruparlas para tenerlas por separado. Pero vamos a seleccionarlas otra vez. Las tenemos agrupadas y desagrupar. Entonces si nos damos cuenta ya podemos moverlas por separado. ¿Qué más cosas podemos hacer? Si tenemos las dos seleccionadas, podemos venir a esto que serían alineaciones en diferentes posiciones y probar un poco con lo que nosotros queramos. Hasta aquí serían principalmente las propiedades de los elementos gráficos, que también podríamos realizarle animaciones, pero que explicaremos posteriormente. Para que veáis un poco, tendremos movimientos, rotaciones, etc. Y lo que nos permitirá será crear ejemplos, como podría ser si nosotros creamos un programa que al pulsar un botón se encienda una luz roja o una luz amarilla de encendido o apagado. Nosotros podríamos crear, por ejemplo, secuencias de imágenes, utilizando imágenes de una figura verde, un círculo rojo. Pues estas animaciones bien trabajadas se pueden realizar muchas cosas interesantes. Hasta aquí está este tutorial de elementos gráficos, lo vamos a dejar aquí y continuaremos otro día, ¿de acuerdo? Pues hasta luego.